Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. A Ponce. Entrenamiento especial. Actualización por los 600 seguidores en Wattpad. Había pasado una semana desde el ataque a la USG. Después de lo ocurrido en las instalaciones de rescate, la escuela les había dado una semana libre mientras mejoraban sus sistemas de seguridad. Por suerte para el pecoso, su gema también le daba un factor de curación, por lo que se había curado por completo de las heridas que recibió del golpe del gnomo casi de inmediato. Realmente tenía mucha suerte, aunque sin duda alguna el Kir de Recovery Girl lo habría ayudado mucho con su recuperación. Lo último que quería era sentir el dolor de sus costillas rotas por un tiempo prolongado. Realmente la vida le había sonreído al darle esta peculiaridad, aunque aún no podía entender por completo el cómo funcionaba su don. Sin duda alguna era muy útil. Pero volviendo al tema principal, su semana de descanso finalmente había terminado, por lo que él junto al resto de su clase finalmente podrían volver a la UA, aunque por supuesto, las cosas rara vez eran tan sencillas como parecían. Al igual que en el momento en el que el público se enteró que Olmig sería maestro en la UA, la escuela estaba completamente rodeada de reporteros desesperados por entrevistar a cualquiera de los miembros de la clase 1A. Al menos la escuela esta vez había tomado sus precauciones, aparentemente habían llamado a la policía ya que un grupo de ellos habían formado una línea policial para permitir que los alumnos tuvieran acceso libre a la escuela, manteniendo a raya a los reporteros detrás de la línea. No es que pudiera culparlos, después de todo solo estaban haciendo su trabajo y sin duda alguna la noticia de un grupo de villanos que atacó a una de las academias de héroes más importantes de Japón era una noticia enorme. Por suerte pudo evitarlos fácilmente, entrando en su clase que en estos momentos ya estaba llena de la mayoría de sus compañeros. Al verlo entrar a la clase, algunos de sus compañeros se aproximaron a él para iniciar una conversación. Hey Midoriya. ¿Crees que puedas hacer eso de la fusión conmigo? Kirishima preguntó con una sorprendente emoción, dejando muy confundido al peliverde. Era la primera vez que alguien le pedía hacer eso. El peliverde se frotó la parte posterior de su cabeza, ligeramente incómodo por la solicitud de su compañero. Bueno, no estoy seguro, pero supongo que podríamos intentarlo. Jamás se había fusionado con nadie que no fuera Kacchan. Era una sensación extraña, conectarte profundamente con otra persona para formar a una nueva entidad. Se requería cierto nivel de afinidad para conseguirlo, aunque siendo honestos nunca había intentado fusionarse con nadie más. Puede que sea una buena experiencia. Tal vez podrían intentarlo más tarde. Lamentablemente no pudo intercambiar ninguna otra palabra con sus compañeros. Cuando el señor Aizawa apareció en la puerta de la clase, de manera inmediata todos corrieron de regreso a sus respectivos asientos. 3 segundos, no está mal, pero se puede mejorar. Manteniendo su actitud indiferente de siempre, avanzó hasta su escritorio bajo la atenta mirada de sus estudiantes. Una vez en su posición, el maestro le dirigió una severa mirada a sus estudiantes. Espero que no se hayan relajado, porque la pelea aún no ha terminado. Al escuchar esas palabras todos los miembros de la clase 1A se pusieron de pie en pánico. Los villanos regresaron. Mineta gritó en pánico. Creí que ya estábamos a salvo. Gritó un muy asustado Kaminari. Su maestro se mantuvo indiferente a las expresiones de temor y preocupación de sus estudiantes. De hecho, en realidad parecía divertido. Por esto se acerca el festival deportivo de la UA. Después de escuchar la admisión de su maestro, el silencio reinó en la clase 1A por un breve segundo antes de que todos los estudiantes estallaran en ánimos. Sí. Todos gritaron emocionados, muchos de ellos habían estado esperando por este momento durante un largo tiempo. Lamentablemente su celebración terminó abruptamente cuando Aizawa activó su peculiaridad, intimidando a sus estudiantes que volvieron a sentarse inmediatamente para no incurrir a la ira de su maestro. Una vez que el silencio regresó a su clase, el maestro soltó un suspiro de cansancio. Antes de volver a tomar la palabra tendrán una semana para entrenar antes del inicio del festival. Solo tienen 3 oportunidades como esta en su vida, así que no lo desperdicien antes de que Aizawa pudiera volver a meterse en su saco de dormir. Kaminari se paró repentinamente de su silla. Pero maestro, ¿no es peligroso hacer el festival deportivo tan pronto después de lo del Lausj? Su tutor soltó otro suspiro de molestia. Aunque el héroe borrador sabía que tendría que responder esa pregunta, eso no impedía que le irritara tener que repetir la explicación que le había dado Nezo. Es una muestra de fuerza, de esta manera le demostramos al mundo que no tememos porque nos vuelvan a atacar y no se preocupen por su seguridad. Triplicaremos la seguridad del evento y el lugar estará lleno de héroes. Pese a que notó que muchos de sus estudiantes se tranquilizaron con esa explicación, aún así se dio cuenta de que algunos de ellos permanecían nerviosos.
No es que fuera un gran problema, al final, si no se desempeñaban bien solo se perjudicarían a sí mismos si no llamaban la atención de un profesional para sus prácticas, aunque si eso ocurriera Laowa les ofrecería prácticas con algunos profesionales con los que tendrían contacto, el perder la oportunidad de llamar la atención de un héroe de alto rango sin duda alguna sería un bache para sus carreras. Más adelante tendrán la semana libre de sus clases académicas para que puedan concentrarse en entrenar, pueden entrenar por su cuenta en sus casas, pero si quieren usar una de las instalaciones especiales de la UA o necesitan algún tipo de equipo especial, comuníquense con sus maestros para solicitarlo. En cuanto terminó de decir esas palabras, se apresuró a meterse en su saco de dormir y rodar hasta una de las esquinas de la clase para descansar en paz. Ahora que el profesor había dado por terminada oficialmente la clase, los estudiantes se pararon de sus asientos para hablar entre sí, la mayoría de los presentes comentando animadamente sobre sus expectativas para el futuro festival deportivo. Después de todo, esta era una enorme oportunidad para cualquier estudiante aerobe que quisiera empezar a hacerse un nombre en la industria. Dependiendo del desempeño de uno en el festival, podía llamar la atención de uno de los héroes de mayor nivel, y si ese héroe lo llamaba para hacer sus pasantías con él, sin duda alguna, sería una enorme oportunidad para el adolescente escogido. Claramente todos sus compañeros se encontraban emocionados con esa perspectiva, algunos más que otros, como era el caso de Uraraka, que estaba dando golpes al aire con una mirada tan decidida como atemorizante. Chicos, hay que dar lo mejor de nosotros. Algunos de sus compañeros se vieron algo incómodos y sorprendidos porque una chica tan linda pudiera adoptar una actitud tan intensa, aunque eso no evitó que otros como Kirishima se unieran a la chica para dar ánimos al resto de su clase. Mientras que sus compañeros estaban ocupados conversando entre sí, el pecoso se puso de pie y se acercó al escritorio de su amigo más antiguo, el cual claramente no compartía el ánimo del peliverde Eikachan. Estaba pensando, ¿qué dices si hacemos un campamento de entrenamiento como preparación para el festival deportivo? Por primera vez, los chicos de la clase 1A fueron testigos de algo que ninguno creyó posible, algo que ninguno creyó que vería en su vida. Observaron cómo la mueca molesta de Bakugo se convirtió en una sonrisa honesta y llena de emoción. Deku, esa es la cosa más inteligente que te he escuchado decir en tu maldita vida. Ese breve intercambio de palabras llamó la atención de más de uno de sus compañeros. Los más interesados se acercaron al dúo. «Hey, ¿qué es ese campamento del que están hablando? Suena realmente masculino». Lógicamente, uno de los primeros en preguntarles fue un muy emocionado Kirishima. «Suena divertido». Mina preguntó con una sonrisa llena de emoción. El breve lapsus de emoción de Bakugo se desvaneció cuando algunos de los extras llegaron a molestarlos sobre la cual probablemente era el método de entrenamiento favorito del pelo cenizo. «Es un viaje que hago con Kacchan al bosque de Musutazu. Conocemos una zona en el lugar donde podemos tener un intenso entrenamiento de combate sin que nadie nos moleste». Esa explicación pareció emocionar mucho más a sus compañeros y atraer a otros más a su conversación. «Eso suena realmente increíble. ¿Creen que podríamos acompañarlos?». Mina preguntó con una sonrisa animada al mismo tiempo que Uraraka, Kirishima, Tokoyami y Asuya sentían animadamente detrás de ella, mostrando que también estaban interesados en ir a ese campamento de entrenamiento. En respuesta, Bakugo soltó un bufido molesto. «Por supuesto que no, ustedes extras no tienen la fuerza necesaria para soportar ese tipo de entrenamiento». Obviamente su comentario generó miradas molestas y llenas de resentimiento en sus compañeros, con la notable excepción de Kirishima. Mientras que el resto de sus compañeros se mostraban con muecas de irritación en su rostro, el chico pelirrojo con dientes de tiburón sonrió emocionado al considerar las palabras de su compañero explosivo como un reto personal. «No hay entrenamiento que no pueda superar con mi fuerza». Como para demostrar su punto, activó su Kirk, endureciendo su brazo. El resto de sus compañeros presentes mostraron de igual forma su fuerza de voluntad por volverse más fuertes para el festival deportivo. «Sí, no creas que evitarás que vayamos». Kacchan, al escuchar a la chica peligrosa usar ese apodo con un tono de voz burlón, Bakugo se puso de pie con fuerza, mostrando una expresión furiosa, acercándose lentamente a la chica de piel rosa que permanecía de pie en su lugar con una sonrisa, sin mostrar la más mínima señal de miedo. «¿Cómo mierda me llamaste?». Aunque habló sin soltar un solo grito, algo en su tono de voz tranquilo lo hizo parecer mucho más peligroso de lo que comúnmente se veía. Mientras tanto, la chica de esclerótica negra parecía igual de animada que antes, sin mostrar el más mínimo rastro de que la intimidación de Bakugo funcionara en ella. «No te atrevas a llamarme así de nuevo o te mataré, maldita ojos de mapache».
El pecoso, que observaba la conversación en silencio, levantó una ceja confundido. Pero yo te llamo así todo el tiempo, Kacchan. Bakugo le dirigió una mirada de muerte al pecoso tras su breve comentario. Sí, pero es porque aún no descubro cómo matarte, maldito Deku. El pecoso levantó la mano como si quisiera replicar al comentario de su amigo, luego su rostro se volvió uno más reflexivo para finalmente bajar la mano. Claramente no había encontrado forma alguna de rechazar las afirmaciones del pelo cenizo. Al ver que el adolescente explosivo claramente no cedería, Mina cambió de estrategia, dirigiendo su atención al joven peliverde parado a un lado suyo. Sin siquiera dudarlo, tomó al chico de las manos mientras lo observaba con una mirada suplicante. Midoriya, ¿podemos acompañarlos? Por favor. El pecoso no pudo resistirse a esos ojos, debía admitirlo, era débil seguro. Les mandaré la dirección para que nos encontremos y no olviden llevar su equipo de campamento, estaremos varios días en ese bosque. La chica saltó emocionada al obtener lo que buscaba. Por supuesto, también aprovechó el momento para lanzarle una mirada de su suficiencia a Bakugo antes de correr con el resto de sus compañeros que querían participar en el campamento y hablar animadamente con ellos. Mientras ellos conversaban, Bakugo le lanzó una mirada de furia absoluta a Izuku, el cual solo levantó los hombros en un intento de explicarle a su amigo que no había forma en la que se pudiera negar a la petición de su compañera. Eres un maldito blando, Deku. Más te vale que esos extras no lo arruinen todo o tú me las pagarás. Sin decir una sola palabra más, el adolescente explosivo tomó sus cosas y caminó hacia la puerta de la clase. Sin embargo, en el momento en que abrió la puerta del salón, fue asaltado por la vista de decenas de adolescentes amontonados en el lugar, los cuales, debido a su gran número, impedían que cualquiera abandonara el salón de clases. ¿Qué mierda es esto? Largo extras. Bakugo ya se encontraba muy enojado después de su última interacción. El pecoso comenzaba a temer que arremetiera contra esos chicos si alguno lo hacía enojar. Vine a ver a la famosa clase A, pero ahora que los observó, debo decir que me parecen realmente arrogantes. Un adolescente se abrió paso entre la multitud, tenía el cabello morado y una mirada cansada extrañamente similar a la de su tutor. El chico se paró justo frente a Bakugo, el cual tenía una mirada increíblemente molesta. Izuku estaba seguro de que si el don de Bakugo fuera a matar con la mirada, todos esos chicos en la puerta ya no existirían. Háganse a un lado si no quieren que los haga estallar. Tengo mejores cosas que hacer que estar hablando con unos malditos extras. Los otros miembros de la clase A, especialmente Ida, empezaron a recriminarlo por dar una mala imagen de ellos a las demás clases, aunque por supuesto, Bakugo los ignoró por completo. Siendo consciente de cómo era su amigo, el pecoso se apresuró a acercarse para intentar calmar la situación. Vamos, Kacchan, estoy seguro que no quieren molestar a nadie, ¿verdad? Intentó tranquilizar a todos los presentes, mostrando una sonrisa calmada pero nerviosa al mismo tiempo que se para entre Bakugo y el resto de adolescentes. Si el pelo cenizo finalmente estallaba, Izuku podría resistir su explosión a diferencia de los demás chicos en el lugar. Manteniendo su mirada indiferente y agotada, el chico de cabello morada volvió a hablar, pero esta vez, dirigiéndose al pecoso. Dime, ¿son conscientes de la oportunidad que el festival deportivo le da a los estudiantes que no entraron al curso de héroes? Tomando como respuesta la mirada confundida del pecoso, el chico siguió hablando. El festival es una prueba, no solo para ustedes. Si alguien de los demás cursos lo hace lo suficientemente bien y uno de ustedes lo arruina, entonces esa persona podrá ocupar el lugar de uno de ustedes en el curso de héroes. Vine aquí para decirles que los venceré. Y sin molestarse en ver la reacción de los aprendices a héroe, el chico se dio la vuelta y desapareció entre las decenas de estudiantes afuera de su clase. El pecoso notó cómo su amigo apretaba los dientes al punto de que estaban a nada de quebrarse. Lo mejor sería terminar con esto rápido. Lo lamentamos mucho, pero en serio tenemos que irnos. Realmente les agradecería si nos dieran espacio. Los otros estudiantes de primer año se vieron unos a otros por un momento, inseguros en si deberían hacerle caso al peliverde, solo para finalmente abrirse a los lados y darle espacio al dúo para que salieran de su clase. Gracias, dijo el pecoso mientras agachaba ligeramente la cabeza. Mientras el pecoso empujaba a Bakugo hacia la salida lo más rápido que podía, repentinamente un chico de dientes afilados y cabello gris salió de la multitud de ahí. Yo también tengo algo que decir. Dejen de presumir que pelearon con villanos reales. Es demasiado. Ni siquiera pudo terminar de hablar cuando recibió una explosión de Bakugo directamente en la cara, causando que saliera volando y se estrellara contra una pared. Temiendo más ataques, el pecoso empezó a empujar con más fuerza al pelo cenizo, alejándose a una sorprendente velocidad de la clase. Nos vemos en el campamento, chicos. Gritó antes de dar vuelta en un pasadizo, perdiéndose de vista.
De repente, el chico al que Bakugo le había lanzado la explosión se puso de pie, su piel se había convertido en metal, lo cual explicaba cómo no había recibido daño con el ataque del adolescente explosivo Oigan. Vuelvan aquí. No es varonil huir después de atacar a alguien. Gritó antes de empezar su persecución en contra del duro. Observando toda esta situación desde la puerta, se encontraban los chicos que iban a acompañar al pecoso en su campamento de entrenamiento. Oye Kirishima, ¿soy yo ese tipo? ¿Se parece mucho a ti? El chico de cabello rojo se sostuvo la cabeza con una mueca de desesperación. Maldición. Con lo difícil que es destacar ahora tengo a un imitador. Eso no es justo. Realmente esperaba que ese campamento de entrenamiento fuera tan intenso como lo había descrito Midoriya. Si realmente quería destacar en el festival deportivo, necesitaba entrenar todo lo posible antes de que empezara. El grupo de estudiantes se reunieron en la dirección que Izuku les había mandado a sus teléfonos, además de Mina y Kirishima, también Ochako, Asui y Tokoyami se habían unido a ellos. Todos llevaban grandes mochilas en sus espaldas mientras mostraban emocionadas sonrisas en sus rostros, bastante animados por la perspectiva de este campamento de entrenamiento. Espero haber traído suficiente protector solar, comentó la joven castaña mientras daba una última inspección al contenido de su mochila. Si se te acaba puedo darte un poco del mío. Empaque suficientes suministros para 5 días, debería ser suficiente, ¿no? Preguntó la chica de piel rosada. El adolescente con apariencia de cuervo se llevó la mano a su mentón, adoptando una pose pensativa. No estoy seguro, Midoriya nunca mencionó cuánto duraría el campamento, es por eso que traje la mayor cantidad de suministros que pude reunir. Un razonamiento lógico, realmente debieron pedirle más información al pecoso cuando tuvieron la oportunidad. Siguieron avanzando mientras mantenían una charla informal, comparando los distintos alimentos y objetos que habían traído para el campamento. Les llevó algunos minutos, pero finalmente llegaron a la ubicación que el pecoso les había dado, un pequeño parque aledaño al bosque de Musutazu, donde tanto el peliverde como el pelo cenizo ya se encontraban con sus propias mochilas aparentemente esperándolos. Al verlos llegar, el pecoso los saludó animadamente con su mano, mientras que su compañero explosivo simplemente les dirigió una mueca de molestia. Llegan tarde. Gritó el furioso adolescente, mientras que su compañero mucho más amable simplemente se acercó a ellos, ignorando la actitud furiosa del cenizo. Me alegra que estén aquí, espero que estén preparados para un duro entrenamiento. La sonrisa del chico de ojos esmeralda no iba acorde con sus palabras, pero aún así consiguió sacarle una sonrisa a sus compañeros. Kirishima fue el primero en acercarse al pecoso, manteniendo su emocionada sonrisa. ¿Y bien? ¿De qué se trata el entrenamiento? Aunque todos ellos habían llegado aquí realmente emocionados con la perspectiva de un entrenamiento en grupo antes del festival deportivo, ninguno de sus dos compañeros les había dicho ni una palabra a ninguno de los presentes sobre en qué consiste este entrenamiento. El pecoso se frotó la parte posterior de cabeza con ligero nerviosismo. Bueno, primero nos internaremos en lo profundo del bosque, ahí será donde empezaremos con el entrenamiento. Al escuchar esas palabras del peliverde, Suyu expresó lo que estaba en la mente de todos. Eso sigue sin explicar qué haremos. El nerviosismo del peliverde aumentó repentinamente. Sí, lo sé, quería hacerlo, pero Kacchan dijo que no pudo terminar de hablar cuando el propio Bakugo lo interrumpió. No quiero arruinarles la sorpresa. Extras, si están tan empeñados en venir a nuestro campamento de entrenamiento, será mejor que demuestren que valen nuestro tiempo y saber lo que vendrá simplemente lo arruinará. Todos los adolescentes se miraron unos a otros confundidos, no entendían a qué se refería Bakugo con esas palabras. Kirishima dio un paso al frente, flexionando uno de sus brazos al mismo tiempo que lo endurecía en señal de seguridad. Los héroes deben estar preparados para lo que sea, no voy a intimidarme por esto. Una sonrisa que no mostraba rastro de duda decoró su rastro. Bakugo soltó un bufido de molestia antes de caminar en dirección al bosque. Más les vale no arrepentirse. Después, sin decir más palabras, avanzó al frente, directamente a la cerca que dividía el parque y el bosque. Levantó una parte de la cerca que se encontraba desprendida, creando un acceso al bosque que atraviesa. Sin darle una mayor consideración, empiecen a caminar. Extras. El pecoso sonrió con calma mientras veía a su amigo empezar a internarse en el bosque. Mina lo observó confundida, a veces no podía entender de dónde sacaba el pecoso la paciencia para lidiar con Bakugo diariamente. Será mejor que empecemos. El pecoso caminó a la misma cerca y la levantó, esperando con la valla en la mano a que sus compañeros pasaran, los cuales ingresaron uno a uno al bosque, dándole las gracias al pecoso mientras cruzaban la cerca.
Pasaron un par de horas mientras seguían avanzando entre los árboles y plantas más pequeñas, ninguno de sus compañeros invitados tenían idea de a dónde iban, pero de alguna forma el pecoso y el pelo cenizo parecían ubicarse perfectamente en el lugar, lo cual les hacía pensar sobre cuántas veces había venido aquí. Sintiendo una creciente curiosidad, Mina se aproximó al peliverde para tener una pequeña conversación con él y. ¿Cómo fue que empezaron a hacer estos campamentos de entrenamiento? La chica preguntó con una gran curiosidad y sonrisa pícara. De hecho, cuando teníamos unos 6 años, entramos al bosque por el mismo agujero que ahora, tuvimos un pequeño incidente y después de eso se volvió una especie de tradición entre nosotros para practicar el uso de nuestros dones en combate. La chica sonrió animadamente, así que venían aquí desde que eran niños, eso explicaba cómo parecían conocer el bosque como la palma de su mano. Había algo extraño en Izuku que Mina no podía explicar, no era solo por su súper extraño y versátil Kirko, su actitud que siempre parecía ser amable sin importar lo irritante que algunos como Bakugo puedan ser, era algo más, algo que Mina no podía explicar, como si hubiera algo especial en él que la chica no podía descifrar, eso la intrigaba. Era algo raro, una sensación muy peculiar que no podía decir que entendiera del todo, no estaba segura de cuándo había empezado con esta sensación, tal vez fue cuando lo vio en la prueba de aprensión peculiar de Aizawa, cuando hicieron juntos el entrenamiento heroico de All Might, o incluso cuando lo vio pelear contra esa cosa fusionado con Bakugo en la UA, siempre parecía haber algo nuevo y genial con Midoriya, y el hecho de que sus poderes también estuvieran relacionados con el rosa solo hacía que le agradara más, no sabía de qué se trataba este campamento de entrenamiento, pero tenía la fuerte sensación de que sea lo que sea, sería realmente impresionante y extraño al mismo tiempo. Ambos siguieron conversando animadamente, conociéndose mutuamente cada vez de forma más profunda. La chica estaba tan concentrada en su conversación, que en algún momento se había desconectado por completo de todo lo que le rodeaba, ni siquiera estaba segura de cuánto más habían caminado o cuánto tiempo había pasado así. Lo único que finalmente la sacó de ese estado, fue ver cómo el peliverde se detenía repentinamente al mismo tiempo que su expresión se convertía en una mueca seria que la chica con el don ácido solo había visto en él cuando estaba a punto de pelear. La joven se detuvo sorpresivamente, mirando a los lados en un intento por encontrar lo que había activo ese instinto en el pecoso, no vio nada, lo único que notó fue al resto de sus compañeros tan confundidos como ella y a Bakugo que también parecía preparado para empezar a pelear. Kacchan el pecoso llamó a su amigo de la infancia, el cual tenía una severa expresión en el rostro mientras su mirada se movía de un lado al otro. Ninguno aparte de esos dos parecían entender lo que ocurría. ¿Qué está pasando? El nervioso Kirishima preguntó, sus músculos estaban tensos, como si estuviera preparado para saltar al combate inmediatamente, sintiendo la tensión de sus dos compañeros. No estoy segura, Ribit Suyu parecía igual de confundida y nerviosa que los demás. Ochako se movía nerviosamente, mirando de un lado al otro con un notorio temor en su rostro. Oigan, ¿no sienten que nos están observando? Preguntó nerviosamente la joven castaña. Repentinamente y sin decir una sola palabra, el peliverde creó uno de sus escudos que inmediatamente arrojó hacia una de las malezas circundantes. Todos fueron sorprendidos cuando en respuesta se escuchó un intenso chillido de dolor. Los 5 chicos que insistieron en venir quedaron paralizados completamente por ese intenso sonido y antes de que cualquiera de los presentes pudiera preguntar qué demonios había sido eso, decenas de extrañas criaturas emergieron de los alrededores, atacándolos con una ira ciega. Los monstruos en cuestión se trataban de lo que solo se podía describir como mantis religiosas gigantes, cuyas patas delanteras tenían enormes y peligrosas cuchillas. Los enormes monstruos corrían hacia ellos con la clara intención de destriparlos. Cuando el primero alcanzó al peliverde, este generó uno de sus enormes escudos sobre uno de sus brazos, el cual usó para protegerse de la cuchilla entrante. Una pequeña burbuja cubierta de picos apareció sobre su otra mano, la cual usó para golpear la cabeza de la mantis, haciendo que ésta explotara en una nube blanca y simplemente se desvaneciera. Por el otro lado, Bakugo usó sus explosiones para eludir un corte de esas cuchillas, desplazándose por el aire hasta ubicarse detrás de la mantis que le había atacado, lanzándole una gran explosión en medio de su cuerpo y causando que, al igual que con el peliverde, ésta se desvaneciera en una nube de humo. Muévanse extras si no quieren morir, gritó el adolescente explosivo mientras atacaba a otra de esas mantis. Al principio ninguno de ellos se movió, aún bastante conmocionados con la situación como para reaccionar. Fue solo cuando una de las mantis amenazó con cortar a uno de ellos que Kirishima reaccionó, endureció su cuerpo y se puso entre la criatura y una aterrada Uraraka. No hay tiempo. Tenemos que pelear.
Sus palabras finalmente sacaron a los adolescentes de su estado de shock, poniéndolos en acción rápidamente. Mina le arrojó un chorro de ácido a la cabeza de la mantis, la cual soltó un chillido de dolor antes de desvanecerse en una nube de humo. Suyu saltó eludiendo el ataque de una de las mantis, tras lo cual lo sujetó con su lengua y lo arrojó contra un grupo de esas criaturas. Un par de ellos se desvanecieron en una nube de humo, pero la mayoría simplemente se puso de pie y continuó con su ataque. La chica con la peculiaridad de rana aprovechó su don para saltar entre las copas de los árboles, eludiendo a los monstruos y atacando cuando conseguía una brecha. Uraraka se mantenía cerca de Mina y Kirishima, usando su don en las mantis cuando Kirishima bloqueaba sus ataques, lo cual le permitía un breve momento para tocar a los monstruos, haciendo que floten incontrolablemente, elevándose más a cada segundo que pasaba. Aunque sin duda alguna el que lo hacía mejor era Tokoyami, Dark Shadow barría con cientos de mantis a cada segundo que pasaba, eliminándolos en masa y haciéndolos explotar hasta la inexistencia. Tomó varios minutos y sus invitados quedaron completamente agotados, pero al final consiguieron eliminar a todos los monstruos. Una vez que la amenaza se había perdido, Bakugo se paseó por el campo de batalla, analizando el suelo a detalle. Estos no soltaron piedras, comentó al analizar cuidadosamente el suelo que los rodeaba. El pecoso, al igual que su amigo de la infancia, se encontraba analizando el terreno, sin encontrar nada. Tampoco parece que solo eran duplicados, el progenitor debe estar cerca. Debían ser cuidadosos, si estos solo eran duplicados pero medían cerca de 1,80 m, entonces el progenitor debía ser considerablemente más grande. Mientras ambos volvían a caminar hacia sus mochilas que habían descartado al inicio de la batalla, el resto de sus compañeros se acercaron a ambos con miradas que iban desde el desconcierto total hasta la exigente necesidad de obtener respuestas. ¿Qué diablos fue eso? Mina gritó en una mezcla de furia y desconcierto absoluto. El pecoso mantuvo su habitual sonrisa tranquila, tratando de explicar la situación a sus amigos con una silenciosa calma. Ese es el entrenamiento. No pasó ni un segundo para que todos sus amigos gritaran al mismo tiempo que... El pecoso saltó levemente por el grito ese. Sí, verán, cuando Katchan y yo éramos niños, encontramos a uno de esos monstruos. Son unas criaturas extrañas y peligrosas, con gemas incrustadas en sus cuerpos. Cuando los derrotamos simplemente se esfuman dejando atrás sus gemas y aparentemente, vuelven a aparecer en días o incluso semanas, explicó el pecoso, dejando a sus amigos mucho más aturdidos que antes. Mina se detuvo un momento, analizando las palabras del peliverde con detenimiento. ¿Gemas? ¿Cómo, la tuya? El pecoso se quedó paralizado por un breve momento después de esa pregunta. Incluso Bakugo parecía realmente sorprendido por las palabras de la chica. No es lo mismo, yo no soy un monstruo como ellos, explicó el peliverde tranquilamente, aunque uno podía notar fácilmente que dicha pregunta realmente lo había puesto incómodo. Ninguno de los demás se atrevieron a decir otra palabra después de eso. El pecoso se tomó una breve respiración para calmarse antes de que su habitual sonrisa regresara. Sé que esto puede ser complicado para ustedes, si alguno quiere irse no lo detendremos, pero realmente espero que se queden. Los adolescentes se miraron unos a otros, esperando que alguno quisiera retirarse. No pasó, al final todos decidieron quedarse. El pecoso sonrió, pese a todo estaba emocionado por entrenar en compañía de sus amigos. Genial, al menos tengo unas buenas noticias. Caminó hacia unos grandes arbustos, apartándolo para revelar que detrás había un claro en medio del bosque. Llegamos a la zona de campamento, dijo el peliverde animadamente. Aún un poco conmocionados por la batalla que acababan de tener, los adolescentes entraron al claro y empezaron a armar su campamento, mientras que los demás armaban sus carpas y preparaban la comida. El pecoso se acercó a Bakugo, que los observaba desde un lado del claro. No durarán ni 3 horas, comentó con severidad. Por suerte, a diferencia de él, Izuku era mucho más optimista. Creo que para ser su primera batalla contra los monstruos, lo hicieron bien. El pecoso dijo animadamente. El pelo cenizo soltó un sonido de molestia antes de avanzar al campamento. Nos vamos en 2 horas, más les vale estar preparados. El pecoso sonrió con su alegría natural, era su extraña forma de ser amable con sus compañeros. El peliverde tomó su mochila para empezar a preparar su parte del campamento. Tendrían que iniciar rápido, el festival deportivo se acercaba y cada segundo de entrenamiento que pudieran obtener sería crucial. Mientras los adolescentes estaban ocupados preparando sus tiendas y comida, ninguno se percató de una figura que los observaba desde la maleza, con la mirada fija en el pecoso antes de finalmente darse la vuelta y perderse en el bosque, apenas notándose un mechón de pelaje rosa proveniente de su cola. Fin del capítulo 11. Bueno, espero que le haya gustado el contenido y también quiero recordarles que este es el último capítulo subido por el creador original y el que me pongan su equipo de fútbol favorito en los